Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para hoy se titula Smartphone. Hay situaciones en la vida que indudablemente nos ponen en un corre y corre, y más cuando se trata de una emergencia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Si usted ve un accidente en carretera, lo primero que piensa es en llamar a los bomberos. Es una emergencia. Si alguien de su familia en su hogar resbala y se cae y se queja de dolor, lo primero que piensa es que es una emergencia llamar a un médico o a un paramédico. Hay emergencias de todo tipo, desde una convocatoria para una reunión, desde un desastre natural, desde también podríamos decir el pago de un compromiso. Además de esto, pues que alguien se enfermó, que alguien van a someterlo a una operación quirúrgica. Paremos de contar. Emergencias se suscitan en el momento menos esperado. Y las causas pues pueden ser diversas. ¿Y por qué hablo de estas emergencias y por qué titulo este tema Smartphone? Cuando alguien tiene una emergencia, inmediatamente acude a cualquier teléfono, ya sea un teléfono convencional, un teléfono de esos que todavía se les puede insertar monedas, llamémosle teléfono público, y se busca desesperadamente este tipo de teléfono en situaciones de emergencia, o bien pedir prestado a alguien un teléfono o, por supuesto, un smartphone, que es lo que la mayoría carga hoy en día, porque le permite realizar diversas transacciones, desde banca en línea hasta comunicación de mensajería, o por si usted lo quiere, pues únicamente mientras está en una sala de espera, pues entretenerse con las diversas redes sociales que tiene instaladas aplicaciones en su smartphone. Y lo importante es que usted no se está fijando cuando acude a cualquier tipo de persona para que le preste un smartphone o un teléfono, en su caso, como mencioné anteriormente. No importa si el teléfono es de color rojo, si es amarillo o verde, si está manchado o si está limpio. Lo que usted quiere es hacer una llamada. Eso es lo importante. Lo que usted quiere o lo que se necesita con urgencia es comunicarse con alguien para pedir ayuda. Eso es lo importante. No lo quiere para distraerse, no lo quiere para saber la hora, no lo quiere para, por así decirlo, ver la noticia. No, usted lo que quiere es comunicarse con alguien. Aquí voy a hacer un recuerdo de hace algunos años atrás, cuando se utilizaba el famoso beeper. Este instrumento, pues muchos lo cargaban ahí en el cinturón de su vestimenta. Era el lugar más práctico y más cómodo, y era un aparato que se utilizaba en caso de emergencia cuando se querían comunicar con la persona que lo poseía. Y esto causaba en cierto sentido incomodidad, desasosiego, porque sonaba, quizás se aparecía el mensaje, llámame a casa.
Lo primero que se piensa es en la familia, si no sucedió algo, si es algo muy importante, si es una emergencia. Y entonces la persona dejaba lo que estaba haciendo, porque en ese entonces pues no existían los teléfonos móviles. Si estaba en oficina, inmediatamente marcaba desde su escritorio en el teléfono que poseía en el mismo, o bien buscaba un teléfono llamado público. Y el alivio venía cuando decía, por ejemplo, solo te llamé para decirte lo mucho que te extraño. Ya venía la tranquilidad, ya venía la paz, aunque se le pasaba de momento el mal humor que había experimentado. Pero este Viper también se hizo muy famoso entre los médicos porque ahí se les podía solicitar de inmediato una ayuda en caso de emergencia. Claro, cuando tenemos una emergencia, lo primero que hacemos es pedir ayuda. Eso es lo primero. Y esto va muy relacionado a la confesión. A la confesión se va ante un instrumento de Dios. Póngale atención a eso. Para nosotros los católicos sabemos muy bien que es un sacramento, pero para los que desconocen este nombre, pues llamémosle que es un instrumento de Dios. Y este instrumento de Dios no nos interesa si el sacerdote es muy santo o menos santo. No nos interesa, porque tenemos una emergencia, urgencia. Esto quiere decir que ante una situación en la que no nos sentimos bien moralmente, porque hemos cometido una transgresión que no nos deja en paz, entonces, ¿qué sucede? Buscamos inmediatamente el instrumento para pedir ayuda, el instrumento que llamamos confesionario. Imagínese usted, cuando Adán y Eva pecaron, qué fácil hubiese sido pedirle ayuda a Dios, qué fácil hubiese sido acercarse a Dios y confesar el pecado. Al contrario, huyeron de Dios, se escondieron de Dios, y eso les trajo graves consecuencias. En este caso, pues quien está en el confesionario es un sacerdote. No nos importa si es un sacerdote delgado, si es gordito, si es santo, si no es santo. Lo que nos interesa es eso, que nos ayude, que nos ayude. Al confesionario se acude para servirse de un instrumento humano dejado por el Señor. Póngale atención a eso. Dios no va a estar como estuvo con Adán y Eva en presencia. Jesús, cuando se fue a los cielos, prometió el Espíritu Santo, que es el que guía, que es el que auxilia, que es el que intercede ante Jesucristo, ante Dios mismo. Es el que mueve la iglesia. Y también jamás hay que olvidar que como ya no iba a estar Jesús, como usted bien sabe, Jesús pues perdonó muchísimos pecados a la gente. Quizás uno de los que más impacta es aquel paralítico que tuvieron que descender por el techo de una casa, un paralítico que quizás uno se puede poner o quizás uno puede pensar, ¿y este qué pecado puede tener? Si no camina,
no le puede hacer daño a nadie, pero pudiese haber egoísmo, pudiese haber prepotencia, pudiese haber avaricia. Usted no sabe. Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús, la presencia real de Dios en la tierra, estaba con el ser humano. Pero cuando Él se va, ya no va a estar, entonces deja el Espíritu Santo. Pero dejó un instrumento humano, y ese instrumento humano es la iglesia, que es representada también hoy en día a nivel mundial por el Papa, por los obispos y por los sacerdotes. Y por eso es que Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está, a quien se le perdonen los pecados. Ese instrumento humano es el sacerdote, que está precisamente en el confesionario, que se llama así porque es ahí donde se acude a pedir perdón. Y todos conocemos lo que es el confesionario. Es un mueble, por así decirlo, que ocupa un espacio dentro del templo, que es un lugar de sacramento, que es un lugar donde la persona acude, donde se hinca, donde está el sacerdote encerrado en el confesionario, no ve a su interlocutor y le escucha pacientemente lo que le tiene que decir. Este es el instrumento humano dejado por Dios para aquellos que tienen una emergencia, para aquellos que necesitan una ayuda. Y este instrumento humano dejado por el Señor es para pedir perdón a Dios y a la comunidad. No te obliga a hacerlo público. Ahí estás tú con el representante de Dios en la tierra, sacramentado porque fue ordenado sacerdote. Tú no puedes venir y pedirle a un laico y confesarte con él y pedirle perdón por tus pecados. No, te podrá escuchar, pero no te podrá perdonar. Porque este tipo de confesión va más allá. Tú puedes ofender a una persona y pedirle perdón, claro que sí, no necesitas el confesionario. Pero cuando son pecados de otro nivel, los cuales la iglesia les llama pecados capitales, ahí está el confesionario. Ya te perdonó quizás aquel a quien ofendiste, perfecto, pero ve y pídele perdón a Dios por no amar al prójimo. Y esto lo puedes hacer únicamente en el confesionario, que está presidido por el sacerdote, que es un instrumento humano de Dios. Esencialmente, y muchas personas pues lo confunden, pero veamos, a un confesionario no se va a recibir una dirección espiritual. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahí se va a confesar. Para pedir una dirección espiritual, pues para eso tienes a tu asesor. Y ahí puede ser también un laico, un diácono, el mismo presbítero, un anciano de la iglesia, diríamos, el que tiene más sabiduría en las cosas de Dios, pues podrías pedirle una dirección espiritual. Pero al confesionario se va a confesar los pecados. Y hay personas que confunden quizás la confesión con una dirección espiritual. Así que en todo el sentido de la palabra, ni se va a pedir palabras de
consuelo. Porque no es para eso el confesionario. La misma palabra lo dice en su etimología, es confeso, confesarse, decir algo que te está atormentando, pedir perdón por aquello que no te deja en paz. Hay que pedir perdón porque es algo que está haciéndote daño, es algo que ese pecado es algo que te está haciendo daño, es algo que no te deja estar cerca de Dios, al contrario, te aleja. Ya lo dije anteriormente, el pecado te hace esconderte de Dios, te hace a veces creerte más que Dios e incluso responderle de mala manera. Por ejemplo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, Adán y Eva se escondieron. Caín se puso soberbio, se puso agresivo, se puso orgulloso ante Dios y le contestó de una manera donde no reconocía la superioridad de Dios en todo sentido. Pero hubo otro, un profeta que era asesor de David y que le va y le cuenta una parábola. Y en esa parábola, David, que tenía ese pecado que no lo dejaba en paz, reconoció que era el instrumento humano de Dios para hacerle ver su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? En ese mismo momento cayó de rodillas y pidió perdón. A eso se va el confesionario, a pedir perdón, a estar de rodillas ante el instrumento humano, que es el sacerdote que está en el confesionario, porque hay una urgencia, hay una emergencia. Entonces ahí no se puede ir a pedir una dirección espiritual, ni mucho menos pedir palabras de consuelo. Al confesionario se va, y esto es muy importante y no lo olvides y grábatelo, se va con fe a acusar los pecados, a acusar los pecados. ¿Y cómo se acusan los pecados? Yo me acuso de, y se explica. Yo me acuso de, y se explica. Eso es lo importante, que vayas con fe. Porque si no vas con fe, no vas a lograr el cometido. Y no vas a lograr el perdón de Dios. Porque hay que acudir a las cosas de Dios y a cualquier tipo de sacramento. Hay que acudir con fe. Al sacramento del bautismo hay que acudir con fe. Al sacramento de la comunión hay que acudir con fe. Al sacramento de la confirmación hay que acudir con fe. Al sacramento de la reconciliación hay que acudir con fe. Al sacramento de la unción de los enfermos hay que acudir con fe. Al sacramento del matrimonio hay que acudir con fe. Y si tú eres de los que eligieron la vocación sacerdotal, hay que acudir con fe también al sacramento del sacerdocio. No lo olvides. Si no vas con fe, no vas a nada. No vas a nada. Y esta es una advertencia, pues algunos quedan frustrados por no recibir dirección espiritual o palabras de consuelo en el confesionario. Vas a acusar tu pecado,
vas a confesarte, vas a buscar el perdón, no vas a buscar un consejo, no vas a buscar una guía, no, vas a buscar ponerte en paz con Dios. Eso es lo importante. A eso se va el confesionario. Esto no quiere decir que en alguna oportunidad no se pueda aprovechar la confesión para una dirección espiritual. Se puede, pero no se debe. Se puede, pero tampoco se debe de abusar. Se puede, pero no es esa la función. Quizás el sacerdote, teniendo un poco de compasión, pues va a escuchar lo que quieres pedirle. Eso, una guía, pero para eso hay otros momentos. Un consejo, para eso hay otros momentos. No necesariamente en el confesionario, no necesariamente en el sacramento de la confesión. ¿Ah? Por eso llama la atención, por ejemplo, que la Iglesia a veces invita a toda la comunidad en dos épocas que para mí son pues relevantes, que es la Cuaresma, donde se invita a la comunidad, a la Iglesia, a confesar sus pecados. Y en la época de Adviento, cuando es la espera, la venida del Señor, también la Iglesia invita a eso, pero tenemos una ventaja, que el sacramento de la confesión está dispuesto todos los días, las 24 horas del día. Probablemente tú pienses inmediatamente, no, es que en mi parroquia se confiesa y el sacerdote está confesando una vez cada 15 días. Pero hay diferentes templos, hay diferentes parroquias donde está el sacerdote en diferentes horarios. Y si no, pues ¿qué es lo que tienes que hacer si tienes una emergencia? Buscar, como buscarías un smartphone. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y no esperar una fecha determinada, porque el pecado te va a ir corrompiendo, te va a ir deteriorando, te va a ir destruyendo. Es como que tú dijeras, por ejemplo, hubo un accidente en carretera. Los bomberos pasan aquí cada 15 días. ¿Qué pasarían esos 15 días con estos pobres accidentados? Ya te lo imaginas. Cuando tengas un tipo de emergencia, donde has experimentado que ese vestido blanco con que se han sido lavada tu ropa, tu vestidura espiritual, con la sangre de Cristo, se ha manchado a causa del pecado, lo que tienes que hacer inmediatamente es asistir al confesionario para quedar limpio de toda culpa, limpio de lo que te acusas. Eso es lo que hay que hacer de inmediato. Entonces, quiero dejar claro también para qué sirve el confesionario. Pero recalco que lo esencial de la confesión no es la dirección espiritual o las palabras de consuelo, sino, ponle atención, que se te grabe el arrepentimiento sincero. Esto es muy importante. El arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentirse? Es ya no volver a caer o cometer el mismo pecado. Hay sacerdotes que se quejan, por así decirlo, de que tienen que perdonar a la persona las veces
que la misma persona le confiese el mismo pecado. Y voy a decir algo simple. Hoy traté mal a mi pareja y me confieso de ello. Viene el sacerdote y la absuelve, y a los 2 días vuelve el mismo pecado, y a los otros 2 días vuelve el mismo pecado, y a la semana vuelve el mismo pecado. Ahí no hay arrepentimiento. Imagínate tú, a David arrepintiéndose y volviendo a desear a otra mujer y volviendo a cometer asesinato. No, no hay arrepentimiento. Eso ya es actuar como Caín. No hay arrepentimiento. Arrepentirse es no volver a cometer el mismo pecado. Hay un evento que se narra en los evangelios de aquella mujer que querían apedrear por haber cometido adulterio y ser sorprendida infraganti. Y ponen a Jesús contra la espada y la pared, según ellos. Todos los que querían apedrear a la mujer porque así lo mandaba la ley. La mujer no confesó nada. La mujer indudablemente estaba a punto de morir de una manera grotesca, de una manera dolorosa, y lo peor, en público. Y todos quizás disfrutando ese momento en que le iban a quitar la vida. Jesús, muy sabio, fue respondiendo de una manera silenciosa y solamente dijo: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que se haya arrepentido verdaderamente. Hay una confesión silente de todos. Y cuando ve a la mujer, le dice: ¿quién te acusa? Yo tampoco, le dice él. Vete y no vuelvas más. No cometas el mismo error. ¿Qué quiere decir esto también? Que perdonó a la mujer que había cometido adulterio, porque indudablemente Jesús vio en ella un arrepentimiento sincero, quizás por temor a morir. Pero yo les aseguro que esta mujer jamás volvió a cometer el mismo pecado. Jamás. ¿Qué pasó con Judas? Judas no se arrepintió, porque si se hubiese arrepentido, si hubiese abierto su corazón al Señor, hubiese logrado el perdón. Él lo que experimentó fue un remordimiento, donde su conciencia no lo dejaba en paz, pero hasta ahí ya no dio el otro paso. Y aquel que cometió pecado, que el gallo lo denunció y se lo recordó cuando cantó, fue perdonado también, porque fue Jesús mismo quien le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te entrego las llaves del reino. Oh, miren, y hubo arrepentimiento en este hombre. Y miren lo que es la iglesia hoy. Ya no cometió el mismo pecado. ¿Y qué sucedió con aquella mujer que dicen Hechos que fue a quien Jesús echó fuera de sí 7 demonios? ¿Y cómo la tenían estos demonios? Aprisionada, y la tenían cerca del precipicio. ¿Qué sucede entonces? Esta mujer
se arrepintió, y tanto así que ese arrepentimiento lo demostró acompañando a Jesús en el Calvario de la cruz. Aquel que se arrepiente ya no comete el mismo pecado. Aquel que se arrepiente le duele su pecado, se acusa de estarse alejando de Dios y por eso acude como una emergencia al confesionario, como aquel que solicita ayuda pero que no cuenta con un smartphone en ese momento, pide ayuda. Y eso es lo que debe de hacer toda persona que ha cometido pecado, pedir ayuda para no alejarse de Dios. Ustedes recuerdan el otro pasaje bíblico cuando los demonios son echados en los cerdos. Eso quiere decir lo que es el pecado. Es algo asqueroso. Y los que no se arrepienten son echados al precipicio. Y eso está en el libro del Apocalipsis. Hay que tener cuidado, hermano y hermana, que cuando usted se acerca al confesionario es porque su arrepentimiento es sincero. Si no, mejor no se acerque. Siga como está. Aléjese de Dios y va a ver cómo le va a ir en la vida. Va a experimentar las consecuencias del pecado en carne propia. Y lo que es peor, puede ser que ya no tenga la oportunidad de estar con Él en el fin de los tiempos. Por eso Jesús fue claro cuando dijo: no le teman a aquellos que arrebatan la vida, sino más bien témanle a aquel quien les va a arrebatar la vida eterna, o sea, el que mata el espíritu. Más claro no se puede explicar. ¿Y por qué quise hacer esta analogía entre una emergencia y pedir prestado un smartphone? Porque es allí donde realmente tú tienes que entender que el pecado es una emergencia de la cual hay que salir de inmediato y hay que buscar ayuda. Y esa ayuda la vas a encontrar en el confesionario, donde hay acusación de pecado y que el propósito principal es la enmienda, pero con confianza en la misericordia de Dios y la absolución del sacerdote. A eso vas, no vas a otra cosa. No vas a contarle tu vida. No vas a hablar de ti mismo y cómo te sientes, sino acusar tu pecado. Y el sacerdote te irá guiando para que saques de raíz eso, pero con fe tienes que acercarte al confesionario. Y con esa misma fe es que vas buscando la misericordia de Dios y la absolución del sacerdote. Así que, hermano y hermana, te invito a que mires tu vestido y veas si está manchado. Y si está manchado, indudablemente hay una emergencia. Es interesante esto
Porque generalmente cuando alguien usa una vestimenta blanca, ¿ah? Total, completa, y va a una reunión, va a una fiesta, ¿ah? ¿Y qué sucede si se mancha ese vestido, ese traje? Se siente incómodo. ¿Y qué es lo primero que va a observar la gente? Esa mancha. Ya no va a observar el diseño del vestido, lo elegante que te ves, no, la mancha. Y te va a hacer sentir mal y te va a hacer sentir incómodo o incómoda. Y entonces buscas con urgencia un paño con agua y jabón para quitar la mancha, y ves con desesperación cómo esa mancha la ha ido absorbiendo la tela y queda así algo opaco. Así nos ve Dios cuando cometemos pecado, porque la sangre de Cristo ha dejado tus vestiduras más blancas que la nieve, pero tú te has encargado de manchar ese vestido y tu conciencia te dice: hey, esa mancha que tienes ahí, busca el confesionario. Hay que acudir con fe en la misericordia de Dios, con fe en la absolución del sacerdote. Tú que usas un smartphone, así, porque aquí probablemente es ahí donde estás escuchando esto, cada vez que lo veas, que te invite también a hacer una reflexión de cómo está tu relación con Dios. Si te estás alejando a causa de tus pecados o estás cerca de Él porque tienes una vestimenta blanca. Así que cuando el sacerdote ya da la absolución, dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.